En la madrugada de hoy comenzaron a producirse nuevos hechos de saqueo en la ciudad de Rosario, reiterando lo ya ocurrido en el mes de junio del año pasado. Cerca de la 1 de la mañana se registró el... 1989 fue un año que dejó cicatrices imborrables en Argentina. Saqueos, hambre, corte de luz e incluso represión. Las calles se vieron inundadas por la desesperación mientras la nación se sumía en una de las peores crisis de su historia. Nunca, porque el pobre que viva, pero no esto, hijo mío. Es lo más triste que puede haber. Yo soy hija de italiano, veneciano. Pero esto me amarga. Vos sabés que yo me jubilé de enfermera. Yo fui cuando fui a hablar con... Pero no importa el radicalismo, hijo, tengamos un poco de conciencia. En este contexto de desesperación y escasez, el tejido social se ve altamente amenazado. Ya no hay confianza en las instituciones de gobierno y ni hablar de la nula gobernabilidad del presidente Alfonsín. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. La sensación de impotencia y desamparo es desesperante, y cada día que pasa trae consigo un aumento de precios, agravando aún más la situación. Es en este momento de la historia que los saqueos pasan a ser como un símbolo, un arquetipo de un sistema que quebró, una economía que no puede dar respuesta a las demandas sociales. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en este caso y por qué siempre Argentina, no? Soy Bautista Riera y en este video vamos a ver cómo se gestó la crisis de 1989. Vamos a saltearnos algunos aspectos políticos porque si no podemos estar horas hablando del tema. Para entender plenamente la hiperinflación que se dio en el periodo de Alfonsín, vamos a tener que volver un poco a la época para entender el contexto económico, político, social en el que se fue dando todo esto, ¿no? Tomamos como punto de partida el final de la Guerra de Malvinas. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Los militares se estaban retirando del gobierno. Habían perdido todo su respaldo debido a la derrota en Malvinas y a las crecientes denuncias de desaparecidos que comenzaban a tener un peso significativo en la opinión pública. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. En el plano económico, la Argentina atravesaba la peor crisis de su historia hasta ese momento. Tenemos crisis de balanza de pagos, fuga de capitales, caída de reservas del Banco Central, un déficit fiscal del 15%, una inflación del 200% y una deuda externa que pasó de 9.700 millones en 1976 a 42.000 millones en 1982. Un desastre. La herencia que dejó el gobierno militar fue pesada, pero pesada de verdad. Y no lo digo solo por la cuestión económica. Estaba latente la idea de que los militares volvían en cualquier momento. Ni hablar en el plano internacional. La inauguración democrática de la Argentina venía dada por un contexto regional hostil, por un aislamiento internacional derivado de su condición de paria, que salía de una guerra que había perdido, en el plano de una crisis global, una crisis financiera internacional y de un país endeudado. Ese es el contexto de la presidencia de Alfonsín. La campaña está empapada de optimismo. La gente se ilusiona e imprime muy altas expectativas en el gobierno democrático entrante. Nos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Acá lo que pasa es que la gente se come el flash de que la democracia le va a solucionar absolutamente todos los males. Con la democracia se come, se cura, se educa, te tira el cuerito, te saca a pasear el perro. Con el tiempo vamos a ver que esto no es tan así, lamentablemente. La realidad es que ni Alfonsín ni los radicales eran conscientes
de la situación en la que estaba el país cuando agarraron el poder. Creo que nadie estaba preparado para eso. Ahora bien, ¿cómo eligió Alfonsín afrontar esa situación? El fracasado hiperinflacionario Chascomús, que básicamente urgió como una rata del gobierno con una inflación mayorista del 5.000%. Alfonsín designa a Bernardo Grinspoon como ministro de Economía. Acá hay un dato que es importante, que es que Bernardo Grinspoon y Raúl Alfonsín son amigos de toda la vida, de la carrera política. Los dos vienen del Partido Radical y Alfonsín se siente un poco en deuda con Bernardo porque Bernardo le bancó toda la carrera presidencial. Bernardo era muy conocido por su temperamento. Solía tener discusiones muy acaloradas, se ponía como loco todo el tiempo. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! En una reunión que tiene con el Fondo Monetario Internacional, estaban discutiendo acaloradamente sobre el nivel de ajuste que tenía que hacer la Argentina. Los dirigentes, como siempre, le piden a la Argentina un ajuste mayor del que están dispuestos a hacer los políticos. Bernardo se enojó y medio así exaltado le dice a los directivos del FMI tipo, che, ¿qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren? ¿Que me baje los pantalones? Bueno, me los bajo. Y procedió a bajarse los pantalones y quedar totalmente en calzones delante de los directivos del FMI. No estamos hablando de tipo mi tío enojado en una reunión familiar. Estamos hablando de un ministro de Economía haciendo eso con los máximos directivos de un organismo internacional. Es el sueño. Es literalmente el Diego hecho político. ¡El Diego! Cuestión. El ministro creía que poner la economía en marcha era una prioridad. Esto lo hizo mediante expansión fiscal y monetaria, gastando más e imprimiendo más. Esto como que al principio le da un empujón a la economía porque empezás a poner plata en los bolsillos de la gente, pero al tiempo empieza a generar más y más inflación porque estás todo el tiempo imprimiendo plata. En este caso podemos decir que Grinspoon favoreció el crecimiento económico y, por así decirlo, descuidó un poco la inflación, ¿no? Una de las políticas más famosas fue el PAN, el Plan Alimentario Nacional, que eran como unas cajas con alimentos que se le daban a las personas que más lo necesitaban, ¿no? Las personas de más bajos recursos. Programa Alimentario Nacional. Mucho más que pan. Finales de 1984, tenemos una inflación de 611% y un crecimiento del PBI de solo 1,6%. Fracaso. En fin, al cabo de un año la economía no había repuntado tanto, la verdad, y la inflación se les estaba empezando a escapar de las manos. Además, estaba la idea de que el ministro de Economía era un poco vendehumo. Como que no era muy claro para hablar, no presentaba bien sus ideas, se enojaba mucho. De hecho, una gran parte del equipo económico se agarraba a la cabeza porque Grinspoon le había prometido a Alfonsín que iba a poder subir el salario real un 6% en el primer año de mandato, cuando esto era imposible. La aposta es que al final ya ni Alfonsín confiaba mucho en el ministro, pero bueno, lo mantuvo en el cargo unos meses de más por esta confianza que se tenían de toda la vida, porque Grinspoon lo había bancado la carrera de Alfonsín. Pero bueno, al final terminó por fletarlo, ¿no? La avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo, rinde homenaje a la historia. Argentina, 1985. El ministerio quedó en manos de Juan Vital Zurruil, que no era un radical tradicional de toda la vida, sino era más bien un técnico que venía históricamente del sector público. Zurruil puso en primera plana la inflación, más allá del crecimiento económico, porque tenía miedo de que ésta se transformara en una hiperinflación. En julio de 1985, el ministro de Economía anuncia el Plan Austral. El gobierno se dispone a llevar a cabo un ataque firme y en todos los frentes a la inflación. Esta es una demanda que desde todos los sectores, desde los hogares y las empresas, se dirige hacia el gobierno y el gobierno va a actuar. El nombre medio que viene de la mano con esta idea loca que tenía Alfonsín de mudar la capital a Río Negro. Y con ella la aparición de esta nueva moneda, el Austral. Muere el peso, nace el Austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. El plan se fue armando meses antes del anuncio y todo tenía que ser llevado a cabo con mucha confidencialidad. La idea principal era dar un shock a las expectativas. ¿Qué es esto? Es como, por ejemplo, tomar un paquete de medidas en vez de tomar una sola medida que vaya en una dirección para que la gente piense, ah, che, esto va en serio. Es básicamente la diferencia entre que yo arranque una canción de cancha o que lo hagan 30 personas al mismo tiempo.
tiene más credibilidad y hay más chance de que todos sigan esa canción de cancha. Ahora, ¿en qué consistían todas estas medidas? Devaluación y convertibilidad. 1.000 pesos argentinos pasaron a ser un austral, y un austral pasó a ser 0,86 centavos de dólar. Se congelaron salarios, precios, jubilaciones, hubo aumento en las retenciones, hubo aumento de tarifas y bueno, como medida principal se instaló esta nueva moneda, ¿no? El austral. Al principio el plan tuvo un éxito total. La inflación pasó de un 30,5% en junio a tan solo 3,1% en agosto y 2% en septiembre. El equipo económico literalmente se puso a llorar. También, ¿qué pasó? La economía se detuvo, pero bueno, se esperaba que luego de esa recesión y de que el mercado se ajustara, iba a volver a repuntar la cosa. Y así fue. A partir de los 6 meses, la economía empezó a repuntar. Para dar más seriedad al plan austral, se redujo fuertemente el déficit fiscal. Esto quiere decir que el Estado dejó de gastar tanta plata a lo pavote y por lo tanto tuvo que dejar de imprimir. O bueno, eso es lo que se pensaba en un principio. Ya sabemos que la Argentina tiene un problema cíclico y, como dice el doctor De Pablo, los argentinos en materia de inflación tenemos casi todo. Sabemos cómo generar inflación, cómo acelerar una inflación, cómo frenarla de golpe y lo que no sabemos cómo mantener el éxito inicial. A los argentinos se nos hace imposible retener estas medidas a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿por qué en este caso se volvió imposible mantener los números a raya? Hay varios factores que lo explican. En primer lugar, podemos hablar del poco apoyo que tenía el plan austral en las filas radicales. Como mencioné, el gobierno radical había ganado las elecciones con un discurso totalmente antiimperialista, antimercado, y ahora se veían obligados a defender todo lo contrario. ¡Se acaba la especulación! ¡Se acaba el dinero imperando sobre la producción en la Argentina y sobre el trabajo! Además, al ministro de Economía, Juan Vital Zurruil, no lo querían mucho, porque no era un tipo que venía del radicalismo, sino que venía del sector público, venía de Harvard, de afuera, no era alguien de confianza. Y eso hacía que el plan no ganara credibilidad, porque no lo querían ni siquiera desde adentro del gobierno. En segundo lugar, el plan austral tuvo un ajuste de salarios muy fuerte. Esto hizo que Ubaldini, que era el secretario de la CGT en ese momento, se pusiera como loco y confrontara al gobierno en diversas ocasiones. Los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social que se debe realizar como verdaderamente corresponde. Como consecuencia, tan solo en 1986 se hicieron 4 paros generales. En tercer lugar estaba la presión constante de las Fuerzas Armadas que amenazaban con volver al gobierno. Imagínate cómo se pusieron con el tema del juicio a las juntas, ¿no? Podemos hablar del levantamiento a cara pintada o del intento de homicidio que tuvo Alfonsín en mayo de 1986. Para calmar las aguas, Alfonsín, ¿qué hizo? Aumentó los salarios de los milicos un 25%. Y para que pareciera más disimulada la cosa, también le aumentó a salud y educación también un 25%. Este fue el primer puntapié que puso en jaque al plan austral, porque un aumento del 25% con una inflación del 4% mensual es una barbaridad. Y esto hace que la gente empiece a desconfiar en el plan. Como cuarto y último punto, podemos hablar de las empresas del Estado, que también eran un problema en términos de presupuestos. ¿Qué pasaba? Las empresas públicas invertían deuda a lo rolete, se metían en megaproyectos. Total, no pasa nada, porque cuando tenga que pagar la deuda, el Estado va a salir a salvarme. Las empresas del Estado suponían un gasto superfluo, además de que la calidad de los servicios no siempre era buena. Por ejemplo, el teléfono llegaba hasta tan pocos lugares que si tu casa tenía conexión de teléfono, podía llegar a valer hasta un 20% más. Se llegó a decir en ese momento que las casas eran teléfonos rodeados de ladrillos. Entel está habilitando un promedio de 15.000 líneas telefónicas por mes en todo el país. Adhiera al Plan 4 del programa Megatel. Este es el momento. Este factor también presionaba fuertemente sobre las cuentas del Estado. Como consecuencia, el Estado lo que quiso hacer fue privatizar esas empresas que eran totalmente deficitarias. Sin embargo, el peronismo no les dejó pasar las leyes. Irónicamente, prefirieron hacerlo ellos 4 años después. Hemos puesto en marcha una política económica inédita en nuestro país. Volviendo un poco, el gasto en las empresas públicas y los aumentos salariales empezaron a hacer presión sobre las cuentas fiscales. Y ni hablar de la emisión monetaria que empezaba de a poquito a irse de las manos, ¿no? Tiene sentido de entrada que uno emita algo más de plata, lo que los economistas llamamos un aumento de la demanda de dinero, pero el Banco Central insistía en aumentar la cantidad de dinero todos los meses 6%, 6-7%.
De a poco el gobierno empezaba a perder el control sobre la economía. Para agosto de 1986 la inflación era de un 9% casi. A esta altura el equipo económico empezó a hacerse la cabeza de que no iban a poder lidiar con este monstruo, que no se iba a poder mantener a raya el gasto público y que no tenían el apoyo suficiente para llevar adelante estas medidas y mantenerlas como debe ser en el tiempo, ¿no? El ministro de Economía sostenía que ningún plan iba a poder seguir adelante si no había una importante reforma del Estado. Por eso, en 1987 mandó una reforma del Estado que consiguió una reducción del gasto público y una privatización de las empresas. Pero bueno, esto fue rechazado rápidamente por el peronismo y también por el radicalismo y también por la opinión pública. No lo quería ni su mamá al ministro. La falta de poder político y la imposibilidad de llevar a rajatabla las cuentas públicas se empezó a ver reflejado en la inflación. El objetivo ya no era tener un plan económico y consistente a largo plazo, sino terminar el gobierno a como dé lugar. La idea principal era que Alfonsín pudiese entregar la banda presidencial a otro gobierno democrático sin que se les vaya toda la mierda. Dicho de otro modo, ya no se trata de resolver los temas de fondo, sino de llevar el barco a buen puerto. Tenemos que llevar el barco al muelle, gane quien gane. En abril de 1988, el gobierno anuncia que va a dejar de pagar la deuda externa. Ya sin credibilidad alguna, en agosto de 1988 se introduce lo que es el Plan Primavera. El plan buscaba, una vez más, dar un shock a las expectativas. Se congelaron precios, se subieron las tasas de interés, se fijó el tipo de cambio, básicamente como un plan austral pero light. La idea principal era llegar con este plan primavera al final del mandato. Si bien la inflación aflojó los primeros 3 meses del plan, rápidamente la cuestión se descontroló y los precios volvieron a subir, pero esta vez a una velocidad sin precedentes. Esto no camina. El primer plan austral duró, en las expectativas positivas del público, 1 año y 2 meses. Este plan no va a durar nada. Junto con el fracaso del plan primavera, el año 1989 nos recibe con varios agravantes. En febrero, el Banco Central se queda sin reservas y decide retirarse del mercado. Otra cosa que pasó es que el candidato del partido gobernante, Eduardo Angelós, culpabilizó al ministro de Economía Zurruil del desastre económico que teníamos. Y para demostrar que Alfonsín, el presidente, lo apoyaba al candidato radical, a Eduardo Angelós, Angelós le pidió por favor a Alfonsín que echara a Zurruil, y eso hizo. Tanto asignarle funciones diferentes a la razón de ser de su existencia al Estado, le fuimos haciendo también cambiar el rol para el que había sido creado. Por eso nos faltan los fondos. Echar a un ministro de Economía en un contexto así es sumamente peligroso, porque demuestra que no es que el gobierno no tiene estrategia, el gobierno no tiene ni brújula. En abril, sin el ministro de Economía y con una desconfianza total, la situación se descontrola completamente. La inflación llega a un 33,4% mensual. Los salarios no pueden acompañar este crecimiento y la pobreza aumenta drásticamente. El 21 de abril, el presidente Raúl Alfonsín anuncia el adelanto de las elecciones para el 14 de mayo. El candidato predilecto a ganar las elecciones era un caudillo nacional y popular que prometía salariazo, el señor Carlos Saúl Menem. En este periodo de transición tuvimos 2 ministros de Economía radical. Juan Carlos Pugliese, y tuvo que renunciar a las semanas por temas de salud, y Jesús Rodríguez. Una caja de herramientas vacía, porque la capacidad de poder tomar decisiones tiene que ver no solo con los enunciados, sino con la capacidad de llevarlas adelante. Y esa capacidad de llevarlas adelante tiene que ver con la legitimidad social y política que tiene una administración. Y Jesús Rodríguez no miente. Para llevar adelante una política económica tenés que tener poder, credibilidad. Y el gobierno radical ya no tenía ninguna de esas dos. Consecuencias: en julio la inflación llegó al 196%. El país se prendió fuego. Los precios cambiaban desde que entrabas a un supermercado hasta que llegabas a la caja. Tuvimos saqueos, puntualmente en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y para colmo la gente se empezó a quedar sin luz por una crisis energética. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. El estallido social fue total. El Estado deja de repartir las cajas del Plan Alimentario Nacional. Quienes más padecen la situación son los sectores de escasos recursos, trabajadores y desocupados que viven precariamente en los cordones que rodean las grandes ciudades del país.
En ese contexto, Alfonsín deja la presidencia a Carlos Saúl Menem. Ahora bien, ¿cómo nos sacó Menem de ese quilombo? Lo dejamos para otro video. Conclusiones: Alfonsín asume en un contexto donde la democracia tiene altísimas expectativas. Sin embargo, las cuestiones políticas no sé si estaban dadas para llevar un plan de estabilización económica como el que había que llevar. Una oposición peronista que no veía con buenos ojos las reformas necesarias. Un oficialismo radical que no terminaba de apoyar el plan de gobierno. Un sindicalismo sumamente fuerte y presionando por el aumento de los salarios. Empresas públicas deficitarias y militares que amenazaban constantemente con volver al gobierno. Con esto no busco justificar la gestión de Alfonsín, sino entender que la realidad es más compleja de lo que parece y reflexionar de qué cosas pueden llegar a funcionar a futuro. No hablo más. No olviden darle like, suscribirse, les agradezco por el espacio y les mando un saludo.